Ahí estamos. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este shiur especial el día de hoy. ¿Y por qué es un shiur especial? O sea, mejor dicho, ¿por qué decidimos dar este shiur especial en el día de hoy? Porque hoy también es una fecha especial. Hoy tiene un nombre que se llama Pesach Sheni, el segundo Pesach. Hoy estamos exactamente a un mes de Pesach. O sea, hace un mes exactamente, hace 30 días, fue la primera noche del Seder. Y hoy estamos, al mes siguiente se llama Pesach Sheni, el segundo Pesach. No festejamos Pesach, obviamente, comemos hametz, no hacemos el Seder, no tomamos las 4 copas, pero sí se acostumbra en el día de mañana a comer, aunque sea un poquito de matzá, a quien le queda. Realmente a mí me pasa con mi familia que siempre nos da mucha gracia porque nos guardamos siempre, en Pesach, nos guardamos un poquito de matzá para el día de hoy y siempre llega el día y nos olvidamos. Siempre uno está corriendo en el día, o sea, es un día común, no se trabaja, es un día común y corriente, todos van a la escuela y todo, entonces no, la costumbre es comer en el día. Cuando ya llegamos a la tarde, la verdad que siempre nos olvidamos y a ver si mañana, este año que nos toca estar en casa, nos acordamos y comemos matzá. Pero ¿por qué esta fecha? ¿Qué tiene de especial? O sea, ¿por qué se considera el Pesach Sheni? ¿Qué tiene esto de especial hoy en día, hoy? ¿Y qué significa este Pesach? El Pesach Sheni, el segundo Pesach. Es algo muy interesante. La Torá nos cuenta que cuando Hashem ordenó que hagan la ofrenda de Pesach en el desierto, pasó, o sea, parte de las leyes de la ofrenda de Pesach es que una persona que esté impura por ciertas leyes de impureza, como podían ser, en este caso, como fue el caso ahí en el desierto, que se tenía contacto con una persona fallecida. Cuando una persona, hoy en día no tenemos las leyes de pureza e impureza, o sea, no son actuales porque no tenemos el templo, pero en la época del templo, una persona que estaba impura por haber, o sea, mejor dicho, una persona que tuvo contacto en forma directa o indirecta, o sea, estuvo bajo el mismo recinto, bajo el mismo techo que una persona fallecida, tenía una impureza, y la manera de purificarse era que se esperaba 7 días y después se le tiraba cenizas de la vaca roja, la famosa vaca roja, y con eso se iba a la mikve y después se purificaba. Pero las leyes de la ofrenda de Pesaj es que una persona que esté impura no puede comer de esto, o sea, no puede acercarlo ni puede comer de la ofrenda de Pesaj. Obviamente, la ofrenda de Pesaj es algo muy grande, muy importante, o sea, eso recuerda la salida de Egipto. Obviamente, cuando Hashem ordena hacerlo esto, porque la primera vez se ordenó hacerlo en Egipto, pero bueno, pensaron que era una preparación para la salida de Egipto. No sabían si realmente la segunda, después en el desierto iban a ser de vuelta. O sea, ahí se imaginó, y de repente Hashem viene con una orden de hacer ahora, para este segundo, o sea, el segundo año, para el Pesaj, en recuerdo, que lo hagan, y de ahí se aprendió que para todo el resto, o sea, para siempre iba a ser así, que se iba a hacer la ofrenda de Pesaj antes de Pesaj. Ahora, ¿qué pasa? Entre la gente que estaba ahí en el desierto, había unos poquitos, que se ocupaban de llevar los restos de Yosef y los restos de los Shvatim, de los 12 tribus, de los hermanos de Yosef, de los 12 hermanos. Entonces, tal cual son las leyes, las pocas personas que tenían contacto con los féretros, que los llaman así, sí, con los féretros, entonces esas personas estaban impuras. Ahora, cuando Shem viene da la orden de hacer la ofrenda de Pesaj, era ya muy, muy cercano de Pesaj, y no le daba el tiempo, 7 días, para purificarse. Entonces viene a Moshe con una queja muy interesante, dice, Lama Nigará, ¿por qué nosotros somos menos? Nosotros, ¿por qué somos menos que el resto del pueblo de Israel? Nosotros también queremos festejar y hacer el Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj. Nosotros estamos impuros, pero no tenemos la culpa. Nadie nos avisó, no sabíamos nada. Y por lo tanto ahora no podemos hacerlo porque estamos impuros. ¿Qué hacemos? Moshe le dijo,
no sé, veamos, voy a preguntarle a Hashem a ver qué hacemos. Y Hashem le respondió algo interesante. Hashem le dice que no se preocupen, que va a dar una segunda oportunidad, que al mes de Pesaj, o sea, exactamente el 14 de Iyar, 14 de Nisan es Pesaj, o sea, 14 de la tarde es Ere Pesaj, entonces 14 de Iyar también van a poder completar los que no estuvieron, los que por alguna razón, por ejemplo, que estuvieron lejanos al templo o estuvieron impuros y no pudieron ofrendar la ofrenda de Pesaj, ahora Hashem les está dando una segunda oportunidad, que es el día de hoy, el Pesach Sheni, el segundo Pesach, para hacer esa ofrenda. Hay ciertas diferencias, obviamente, y la diferencia más grande es que en el primer Pesach no se puede comer hametz y bueno, todas las 4 copas y todo. Sin embargo, en el segundo Pesach solo se hacía la ofrenda, también se comía maror, eso sí, y se comía matzah. Pero no más que eso, no había previsión de comer hametz, no había todo lo que hacemos en la Agadá y todas las demás cosas. Pero entonces, acá hay algo muy interesante. Nosotros, hay una, perdón, un segundo, nosotros en las, encontramos en el Maimónides, que es uno de los que, como ya contamos, aplicamos en varias oportunidades, el Maimónides es uno de los Rishonim, o sea, de los comentaristas que cuentan cuáles son las 613 mitzvot. Y explica, el Maimónides cuenta una mitzvah, la de hacer la ofrenda de Pesaj, y otra mitzvah es la de hacer la ofrenda de Pesaj Sheni del segundo Pesaj, que son 2 mitzvot diferentes. Y es muy famosa la pregunta entre los comentaristas, ¿cómo puede esto ser contado como 2 mitzvot diferentes si en verdad una viene a través de la otra? O sea, es imposible cumplir las dos simultáneamente, porque el que hizo el primer Pesaj ya no tiene que hacer el segundo Pesaj. Y al que le toca hacer el segundo Pesaj es porque no hizo el primero. Entonces quiere decir que no son 2 mitzvot, es una mitzvah que una depende de la otra. ¿Por qué lo cuenta como 2 mitzvot? Es una pregunta muy famosa entre los comentaristas, no de ahora, estoy hablando de comentaristas de 800, 900 años atrás, después de Maimónides. Aclaro que el Maimónides no es el primero que traduce como que son 2 mitzvot diferentes, sino ya encontramos en otros escritos también, como el Bahag, el Bali, el Hot Dorot, que vivió 300 años antes que Maimónides. Y así encontramos entonces que son 2 mitzvot diferentes. Y la pregunta es ¿por qué? En verdad una depende de la otra, y una es parte de la otra, el Pesach Sheni es parte del primer Pesach. Sobre esto hay varias explicaciones a nivel halágico. Tengo que decir que inclusive explicaciones bastante complejas y complicadas que dan, se complementan con diferentes cosas, pero la filosofía hasídica, en el Hasidut, hay una explicación impresionante sobre esto. Y la idea es así. El Hasidut siempre, como dijimos, como siempre explicamos, en el Hasidut mira las mitzvot de una manera más filosófica, y no solamente para entrar en la filosofía, sino, por el contrario, es porque para de eso aprender algo en el servicio a Dios de la persona. Entonces, cuando en el Hasidut explican algo, independientemente de cómo se explica a nivel halágico, lo que nos quiere sacar el Hasidut de eso es una enseñanza para la vida diaria o para el servicio a Dios de la persona. Y así es en cada cosa y en cada mitzvah. Y en esto también. Acá el Hasidut, la filosofía hasídica, mira un poquito estas 2 mitzvot, la mitzvah del Corban Pesach en el primer Pesach y la mitzvah del Corban Pesach en el segundo Pesach, de una manera filosófica y explica así. ¿Qué quiere decir el primer Corban Pesach, o sea, el primer Pesach, y qué quiere decir el segundo Pesach? El primer Pesach es cuando la persona, en su servicio a Dios estamos hablando,
le va todo en forma derecha, todo correcto. Quiere decir, llegó el Pesaj, él estaba preparado, estaba listo, no estaba ni lejos del templo, no estaba no impuro, estaba todo perfecto, ideal para cumplir la mitzvah. Y así fue, él se cumplió el Corban Pesaj. El segundo Pesaj representa al Yehudí que no estaba preparado en Pesaj, no estaba listo en Pesaj para hacerlo, porque estaba lejos, o porque estaba impuro, pero no estaba listo. Para él es una segunda oportunidad en el segundo Pesaj. En otras palabras, en el servicio a Dios, esto se traduce la diferencia entre un tzadik y un Baal Tshuva. El tzadik es la persona justa. El tzadik es la persona que siempre todo hace como corresponde, en el momento que corresponde, cuando corresponde, dónde corresponde, cómo corresponde, hace todo perfecto. Ese es el tzadik, es la persona justa, la persona que todo lo hace bien, todo le sale bien, ya tiene su forma de servicio a Dios, es correcta, es directa, siempre en el camino correcto, sin equivocaciones. En cambio, el segundo Pesaj representa al Baal Tshuva, la persona que no le fue todo como corresponde. A veces cae, a veces se equivoca, a veces peca, pero que llega el momento donde vuelve al camino correcto. Llega el momento que por más que no hizo las cosas bien en el primer Pesaj, por culpa de él, no por culpa de él, correspondía, no importa, no lo hizo. Llega el momento que tiene una segunda oportunidad, es en el segundo Pesaj. Estos dos corbanos, estas dos festividades, estos dos corbanos, las dos ofrendas representan entonces el camino de servicio a Dios en forma correcta, que es el camino del tzadik, y el camino de servicio a Dios de la persona que puede equivocarse y después corrige sus actos. Ustedes van a decir, obviamente, ¿cuál es el mejor camino? Si nos ponemos a pensar, obviamente, el mejor camino es el camino cuando la persona hace todas las cosas bien, cuando nunca se equivoca, una persona que es tzadik, como es un justo, hace todo como corresponde, ese es el mejor camino. El otro, está bien que lo remienda, corrige las cosas, pero no es lo mejor. Sin embargo, en la filosofía jasídica explica algo impresionante. Explica algo algo así. Es verdad que a nivel de la persona tiene que aspirar a que sus caminos siempre sean de la manera correcta, tiene que aspirar a no tener errores, no tener equivocaciones, no tener pecados, eso es verdad. Pero hay una diferencia, que cuando lo que respecta al mundo alrededor, el tzadik, que es el que representa ese servicio de Dios sin equivocaciones, puede servir a Dios solo con las cosas correctas. Porque él tiene relación solo con lo correcto, todo con lo bueno, solo con lo kasher, con lo bueno, con lo permitido, tiene solo relación con lo puro, no tiene relación con otras cosas. Por lo tanto, él puede servir a Dios solamente con eso. Quiere decir que para un tzadik, para la persona justa, le es imposible que también cosas que no corresponden sirvan a Dios. Un ejemplo. Una persona, un tzadik, vamos a decir un ejemplo tonto. Una persona que es un tzadik, obviamente nunca en su vida pisó una discoteca. Nunca pisó una discoteca, porque obviamente es un tzadik que tiene que hacer una discoteca haciendo cosas que no corresponden, bailando con quien no corresponde y así otras cosas. Ese tzadik sirve a Dios de una manera íntegra, no hay duda. Pero él no tiene manera que una discoteca pueda servir a Dios también. Porque él no tiene conocimiento de eso, nunca le tocó trabajar con eso en su servicio a Dios. Sin embargo, tenemos una persona que no es un tzadik, y de joven fue a la discoteca y bailó con quien no corresponde, y también un montón de cosas que tal vez no son los caminos de un tzadik. Pero esa persona, el día que aprende a servir a Dios, va a poder también a usar todo lo que aprendió en esa discoteca a servirle a Dios también. Tal vez la manera como baila, bueno, va a usar ese baile para hacer un baile en un casamiento. Tal vez aprende unos tragos, ahí bueno, va a servir esos tragos en un bar mitzvah. O sea, va a poder usar las cosas tal vez que no son las cosas más correctas en el servicio a Dios, que un tzadik obviamente ni las toca, ni llega a eso, pero por lo menos, si a él, por la razón que fuera,
a él le tocó, si conocer esas cosas, si tener contacto con esas cosas, también él poder aprovecharlas para el servicio a Dios. Entonces, si miramos a nivel del mundo, ¿qué le sirve mejor al mundo y qué le gusta a Hashem? No hay duda que más allá que, obvio, la preferencia como a nivel personal de la persona es aspirar a ser un tzadik y nunca equivocarse, es una ayuda que es lo mejor, pero a nivel del mundo, a nivel de las cosas que en el mundo que le pueden servir a Dios, el que se equivoca y aprende de esas equivocaciones, con esas equivocaciones, servir a Dios, eso para el mundo es lo mejor que hay. Para el mundo es lo mejor que hay. Por lo tanto, está escrito en el Talmud, impresionante, que está escrito en el Talmud, que en el lugar, en el servicio a Dios, en el lugar donde llegan, o sea, espiritualmente hablando, al lugar donde llegan la gente que hizo Teshuvah, es más elevado, es más alto que el lugar que llegan los tzadikim. Pregunta el Talmud, ¿cómo puede ser? Esta persona nunca pecó en toda su vida y el otro vaya a hacer todas las cosas que hizo. ¿Cómo puede ser que él esté en un lugar más alto? Explica el Talmud que sí. ¿Por qué? Porque el tzadik se le cuentan todos los buenos actos. ¿Es verdad? Se le cuentan todos los buenos actos. Tenemos millones, montones. Pero al otro, al que se equivocó y corrigió sus actos, se le cuentan todos sus buenos actos. Pero aparte, también todas las cosas malas que hizo, al ser que las corrigió, también se le cuentan como buenas. Entonces, al final, tiene mucho más que el tzadik. Y por eso es el Talmud, que esa persona que es el Baal Teshuvah, que es la persona que se equivocó en su vida, o que no fue por el camino correcto, pero no porque, estamos hablando claro, no necesariamente ni a propósito, ni necesariamente que no quería ni le interesaba, puede ser por desconocimiento, puede ser porque fue educado de otra manera, puede ser porque tiene un instinto que lo lleva a hacer otras cosas, pero no importa, pero el día que corrigió esos actos y empezó a servir a Dios por el camino correcto, esa persona puede llegar mucho más lejos y esa persona logra, a través de sus errores, que el mundo pueda servir también sus cosas que no son correctas, puedan servir a Dios también. Mirando, ahora, volviendo al tema nuestro, volvemos a repetir, el Corbán Pesach representa el servicio a Dios de ese tzadik, el primer Corbán, el del primer Pesach, que va todo correcto, estaba listo, estaba preparado para hacer Pesach, lo hizo. Y el segundo Pesach representa a esa persona que puede haberse equivocado, que no estaba listo, que en el primer Pesach no estuvo, y con todo eso Baruch Hashem llega, corrige sus actos y puede hacer el segundo Pesach. Ahora, dicen en Hasidut, mirándolo de esta manera, no podemos decir que una depende de la otra. Ya no son, de manera muy abstracta y muy superficial, podríamos decir que entonces la mitzvah, el segundo Pesach, depende del primero, y por lo tanto no son dos mitzvot separadas. Sin embargo, si lo miramos a nivel servicio a Dios, no solo que no dependen una de la otra, sino que son necesarias las dos. Son necesarios los dos caminos. Porque no para todo el mundo es igual el servicio a Dios. Están los que siempre hacen todas las cosas correctas, es una manera de servir a Dios, pero no podemos obviar que la gran mayoría no estamos en ese lado. La gran mayoría estamos en el lado, o sea, está hablando del 99,999% de los humanos, de los Yehudim, los humanos en general, estamos en el camino donde nos equivocamos, hacemos cosas que no corresponden. Muchas veces nos tropezamos con alguna cosa que no corresponde, pero corregimos nuestros actos y servimos a Dios. Entonces ahí no es algo más, no es que algo que depende de una cosa de la otra. Acá viene la mitzvah de Pesach, que es del segundo Pesach, que simboliza ese servicio a Dios después de haberse equivocado, ese servicio a Dios después de haber pecado, el servicio a Dios después de haber hecho lo que no corresponde en el servicio a Dios, pero corrigió sus actos y lo hace como corresponde. Eso, entonces, ya no es algo que depende y no se lo puede contar como una mitzvah, todo lo contrario, es no una mitzvah, es una flor de mitzvah. Y por eso, así se explica el Maimónides, ¿por qué lo cuenta a nivel filosófico? ¿Por qué lo cuenta a cada mitzvah como dos mitzvot completamente separadas? Y no aún más allá que depende una de la otra, pero son dos mitzvot completamente separadas porque son dos caminos de servir a Dios y los dos son correctos y los dos son necesarios.
Para terminar, un pequeño dato curioso y que nos hace reflexionar en esta idea. Los famosos cereales Kellogg's, los conocen, ¿no? Muy famosos. ¿Por qué se llaman los cereales Kellogg's? ¿Por qué se llaman Kellogg's? Porque el que creó los cereales Kellogg's era el apellido Kellogg's, un americano. ¿Cómo llegó a hacer los cereales Kellogg's? Cuentan, el hombre tenía geriátricos y él, en los geriátricos, siempre buscaba hacer, innovar cosas para la gente mayor, comida que podía servirles, un poco ir cambiando la comida, haciéndole cosas ricas, cosas nuevas. Y en una de esos intentos de hacer algo que le guste a la gente mayor, se le ocurrió agarrar el maíz y ponerlo al horno, solo así los granos, no sé, ponerlo al horno y que queden blanditos, para ablandarlo, que queden blanditos y así le pueda servir a la gente mayor, en los geriátricos. Bueno, tuvo la mala suerte, o la buena suerte, este hombre Kellogg's, que en la primera producción se les quemó, se les pasó, se les secaron. En vez de quedar blanditos, le quedaron duros. Entonces el hombre se decepcionó, dice, uy, nos salió mal, pero de repente cuando empezaron a probarlos, se dieron cuenta de que eran muy ricos. Y así empezó la producción de cereales Kellogg's. Suena muy gracioso, pero toda la producción de los cereales Kellogg's empezó por un error. Le salió mal lo que quería hacer y empezó así. Esta es un poco la idea de este día. Hay un dicho en Yiddish que dijo el anterior, que es Nitokim Farfallen. No hay nada perdido. No hay nada perdido. El segundo Pesach viene a enseñarnos que la persona puede pensar, ya está, perdí el primer Pesach, desesperarse, ya está, no soy como todos los demás, ya todo el mundo lo hizo, yo perdí el tren, ¿qué voy a hacer? No era culpa mía, pero lo perdí. Y piensa que está todo perdido. Viene el segundo Pesaj, y esta es la enseñanza del segundo Pesaj, que ni toquen farfallen, no hay nada perdido. Siempre todavía estamos a tiempo. Es más, la gran mayoría de mitzvot, Hashem las entregó en el monte Sinaí. La gran mayoría de mitzvot. Esta del segundo, que eso fue 3 meses después que salieron de Egipto. Esto está pasando ya en el segundo Pesaj, o sea, un año después. Y la mitzvah del segundo Pesaj no se entregó hasta el segundo Pesaj, o sea, hasta el segundo año. El motivo, así explica en la filosofía hasídica, que el motivo por qué Hashem esperó para entregar esta mitzvah cuando la gente se lo pidió, ¿por qué no entregó la mitzvah como todas las demás mitzvot, como la gran mayoría de las mitzvot que las entregó en el monte Sinaí y se las entregó un año después? ¿Por qué? Justamente porque esto vino a petición de la persona. Cuando vinieron estos Yehudim y dijeron, vinieron a Moshe y dijeron que tenemos todo perdido, ¿qué hacemos? Ya está, ¿por qué vamos a ser menos que los demás? Ahí es cuando yo le dijo, no se preocupen, tienen otra oportunidad. Y eso es lo que aprendemos de este Pesaj, que cuando realmente nosotros tomamos conciencia que pudimos haber hecho algo que no corresponde, o no corresponde, vamos a hablar cuando pudimos haber perdido el tren en otra, no corresponde, por alguna razón, vamos a decir un ejemplo claro, no pude estudiar Torah, ya está, tengo 50, tengo 60, tengo 40, tengo 30, no importa. Sí, me hubiese criado en una casa o en una escuela donde se estudiaba Torah, bueno, y ya está, y veo como los hijos rabinos estudian de chiquitos, ahí es fácil, pero yo a los 30, a los 40, a los 50, ya está, perdí el tren. Viene Pesach Sheni y nos cuenta, no, ni toquen farfán, no hay nada perdido, siempre hay una segunda oportunidad. Y ya que contamos la historia de Rabbi Akiva, que es famosa, que Rabbi Akiva, y que tiene que ver con estos días, ya vamos a hablar de esto la semana que viene, ¿qué tiene que ver con estos días? Que Rabbi Akiva era analfabeto, y empezó a estudiar Torah a los 40 años. Y a los 40 años, después de los 40 años, que recién había empezado a leer a los 40, después se convirtió en el famoso Rabbi Akiva. Y estoy hablando de los grandes sabios de todas las épocas. Ese famoso sabio de todas las épocas, uno de los más grandes de todas las épocas, empezó a leer, no a estudiar, empezó a leer a los 40 años. Eso es Pesach Sheni.
Esto es lo que simboliza el día de hoy. El día de hoy es que no hay nada perdido. Siempre hay una segunda oportunidad, y una tercera oportunidad, y una cuarta y una quinta. No hay nada perdido. El símbolo en nuestro servicio a Dios de esto, o sea, lo que significa en el servicio a Dios en este día, es algo de lo más impresionante que tenemos en toda la Torá. Y pareciera como que es algo bueno, es una festividad, es un día festivo, pero bueno, por defecto, como bueno, no pudimos hacer primero, ahora bueno, recomponemos en el segundo, no. Esta es toda la idea de la Torá. Que siempre, pase lo que pase, pese lo que pese, siempre Hashem en el cielo nos da una segunda oportunidad y más también. Y eso es lo que pedimos a Hashem. Lo que le pedimos a Hashem siempre es que nos dé la inteligencia para saber reconocer esas segundas oportunidades, para poder verlas. Porque muchas veces, enceguecidos en las pérdidas que tuvimos, en la pérdida de tiempo, la pérdida de un montón de cosas, no nos damos cuenta del cielo cuántas veces nos dan esa segunda y esa tercera y esa cuarta y esa quinta oportunidad para reconstruir las cosas y retomar muchas cosas que dejamos. Entonces siempre les pedimos a Hashem que nos dé esa inteligencia y nos abra los ojos, como dice el Zohar lo llama Itaruta de Leila. Itaruta de Leila es cuando de arriba uno de alguna manera buscan despertarlo, darle esa segunda oportunidad, pero la persona después que viene esa cosita de arriba, tiene la persona que saber lo que dice el Zohar, que se llama Itaruta de Tata, es uno desde abajo, agarrarlo para poder retomar y poder agarrar esa segunda oportunidad. Y le pedimos a Shemael justamente que nos ayude a tener ojos vivos y inteligencia suprema para poder saber reconocer esos momentos, saber darnos cuenta de esos espacios y aprovecharlos para siempre avanzar más y más. No tengo lejaim, por lejaim, que aprovechemos este día. Quien tiene algo de matzá, quien tiene todavía algo de matzá y le quedó, la verdad que el día de mañana se acostumbra a comer algo de matzá. Recuerdo que hay que hacer Netilat Yadayim para los Ashkenazim y para Chabad. Los Sefaradim no dicen Amotzi, pero los Ashkenazim y Chabad sí hacemos Amotzi por la matzá después de Pesach todo el año. Así que que tiene un poco de matzá, que mañana aproveche para comer un poquito de hacerse Netilat Yadayim, comer matzá, decir la brajá y comer matzá. Y con esto abrimos las manos para realmente aprovechar la bendición divina que tenemos de tener esta oportunidad, de tener otra oportunidad. Eso es lo que agradecemos a Hashem. Así que Hashem nos ayude, que siempre podamos vernos, encontrarnos, estar y disfrutar siempre con alegría, en cosas buenas, en cosas lindas, hasta la venida del Mashiach Tzidkeinu, ya mismo, todavía en este peso. Todavía puede ser que todavía, si mañana aparecemos todos en el Bet HaMikdash, vas a saber, si mañana aparecemos todos en el Bet HaMikdash, todavía tenemos la posibilidad de hacer el Corban Pesach todos en Israel.